Muy buenas tardes a todos. Hoy quería comentarles quería hablar sobre la diferencia que hay entre la sociedad pagana precristiana y lo que vino después con el cristianismo. Porque hoy, por desgracia, hay mucha gente que ve algunas series, tiene algunas influencias en redes sociales, por ejemplo la serie de Vikingos, se vuelven locos, se creen toda la porquería que dicen ahí. Ya saben, ¿no? La imagen que dan de los cristianos en este tipo de series hollywoodienses. El cristiano gordo, sudoroso, cobarde, y el vikingo con una dentadura blanca como la nieve, ¿no? Un corte de pelo perfecto, ¿no? Que parece le han cortado el pelo en una barbería de Beverly Hills, ¿no? Unos cuerpos tonificados, tienen honor, tienen valentía, tienen precisamente, bueno, y son por supuesto unos conquistadores, tanto las mujeres como los hombres, porque aquí en estas sociedades las mujeres eran, lo menos que se puede decir es que eran unas libertinas en la realidad, pero bueno, aquí las ponen como mujeres empoderadas, mujeres, en fin, mujeres que también tomaban decisiones. Todo lo contrario a como dejan a los cristianos, ¿verdad? Y bueno, yo quería desmentir un poco con este vídeo pues todas estas tonterías, porque los otros días iba por la calle y vi a un chaval con un símbolo pagano nórdico, en este caso nórdico. Y no es solamente el único, es que veo a muchos chicos con runas colgadas y con muchas tonterías de estas que nada tienen que ver con nosotros y que son fruto de este tipo de cosas. También quería hablar sobre este tema porque vi a una supuesta historiadora en un vídeo hablando de la época tan oscura que ha vivido este país bajo el catolicismo, porque hoy día este país no vive bajo el catolicismo, esto no es un país cristiano hoy día, nosotros vivimos de nuestra historia, vivimos de los restos y de todos los verdaderos progresos que trajo el cristianismo a nuestra sociedad, verdaderos progresos, no la porquería que dicen hoy día los políticos que es progreso. Pues esta historiadora decía que hablaba lo típico, ¿no? Una verborrea lamentable sobre la Inquisición, sobre el catolicismo en general, sobre la Iglesia y demás, alabando la sociedad romana, la sociedad griega, en fin. No estoy diciendo que la sociedad griega y romana pues no tuviesen algo bueno, de lo cual hay que copiar, pero por supuesto ni mucho menos la moral, la idea de la familia, la idea de la educación y demás. Todos estos personajillos que salen hoy día por desgracia, en YouTube, en televisión, todos estos actores pagados por el gobierno, que son actores en su mayoría, como el tal Carlos Bardem, en fin. Ya saben ustedes, ¿no? El tipo de los grandes éxitos que ha tenido este hombre, ¿no? No sé en dónde, pero bueno. Esta gente pues está, por desgracia, en el foco de las cámaras siempre. Se les da mucho bombo, ya como he dicho, son actores. Los que supuestamente son actores en la realidad y los que no. Son actores pagados por el gobierno y se nota que más que leer sobre la historia de España, odian España, no saben nada de este país, la odian con todo su corazón y se nota cuando hablan de ella, de que España no existió, que España es un país moderno, que España, patatín, patatán, todas estas tonterías que demuestran únicamente su odio hacia el catolicismo, base fundamental y cimiento inquebrantable de España y a la idea de este país, por supuesto, a la idea de España. Bueno, lo primero que quería decir es que en las sociedades paganas, estamos hablando de Roma, de Grecia, los países nórdicos antes de la llegada del cristianismo, la idea de la familia era una idea nula. O sea, si un niño venía con una malformación, por poneros un ejemplo, ese niño podía ser asesinado al nacer. O sea, no existían los hospitales, no existían los colegios, colegios al menos para los niños, ¿no? ¿Y qué quiero decir cuando digo que no existían los colegios? No existían, por supuesto, hermandades de caridad. Era totalmente legítimo y totalmente moral prostituir a tus hijos si no tenías de qué comer. Era algo totalmente lógico, normal, prostituir a tus hijos. La prostitución era algo que estaba bien vista, ¿por qué no? En estas sociedades paganas que, repito, no tenían moral ninguna.
La educación, como he dicho, para los niños tampoco existía. Un niño simplemente era un soldado más, si estaba en buenas condiciones físicas, porque si no lo tiraban por el barranco. Entonces yo me pregunto, toda esta gente que todavía tiene el valor de decir que los países nórdicos eran más civilizados, no civilizados, sino que, bueno, en fin, estaban más avanzados que nosotros, es totalmente falso. La idea de familia, la idea de unidad familiar, la idea de velar por el tullido, la idea de velar por un enfermo, viene a raíz de nuestro Señor Jesucristo. Y en los países se implementó a raíz de la llegada del cristianismo. O sea, la prostitución de un menor, ¿eh? Eso es algo que está totalmente repudiado y es un pecado gravísimo. O sea, gravísimo que Dios, no, que Dios pille confesado al sinvergüenza que se le ocurre hacer algo así. Ya lo dijo el mismo Jesucristo, que se aten una rueda de molino al cuello y que se lancen al mar. En fin, los hospitales llegaron con el cristianismo. Es más, en nuestros tiempos, a raíz del siglo XIX, en el siglo XIX, perdón, a lo largo del siglo XIX, el descanso dominical vino a raíz del cristianismo. Ustedes imagínense en qué sociedades eran las paganas, que los niños pedían en la calle. Los niños podían llevárselos cualquiera, cualquier malhechor, y tenerlo como esclavo. La esclavitud era legal. ¿Y sabéis quiénes fueron los primeros que se opusieron a la esclavitud? Fue la iglesia. Todo esto que cuentan es totalmente falso. Es mentira y dirán, no, es que la corrupción de la iglesia, no, es que los casos de pederastia que hay hoy día en la iglesia, pues esos casos, como he dicho antes, no tienen nada que ver con el cristianismo, porque hay que admitir que los hay. Y por desgracia no se les puede ajusticiar. La iglesia no ajusticia a este tipo de gente hoy día, ¿no? Pero ya lo dijeron los papas en su momento, esta gente que comete este tipo de pecados asquerosos y lamentables, pues pagaban las consecuencias. Hoy día no, por desgracia. Si fuese por mí ya les digo que la pagarían, pero de verdad, pagarían todos estos pecados. Ahora, el credo del cristiano no nos permite eso. Eso es lo que la gente no entiende. Que nuestra mentalidad, nuestra moral, nuestro Señor Jesucristo dice una serie de cosas. Ahí está si el cristiano lo cumple o no lo cumple. Pobre de él si no lo cumple. Pero es que en las sociedades paganas esto era algo normal. Que es la diferencia. Moralmente estaba aceptado. Y el niño que estaba enfermo, el hombre, la mujer, el anciano que estaba enfermo, no tenía derecho a unos cuidados, a menos que sus familiares se ofreciesen a dárselo. No había hospitales. Todos los hospitales, por ejemplo, que construyó el cardenal Cisneros, las escuelas, las hermandades, como he dicho al principio, de caridad, monjas que se dedican a cuidar a los leprosos, monjas que se dedican a cuidar a los tuberculosos, monjas que se dedican a rezar por los enfermos que están a punto de morir, religiosos y no religiosos que ofrecían su vida, que ofrecían su dinero por montar una casa de alojamiento para aquellos que se perdían en la montaña, en aquellos tiempos, que no había nada conectado, que las ciudades no estaban conectadas, que los pueblos no estaban conectados, que no podías llamar por teléfono para que te rescataran si te quedabas aislado en la montaña. Pues había hermandades que se dedicaban, que ponían una casa en lo alto de la montaña para hospedar peregrinos, para hospedar viajeros, para hospedar todo tipo de gente que a lo mejor se perdía en el camino. ¿En qué sociedad se ha hecho eso? ¿En la sociedad musulmana? ¿Se ha hecho en la sociedad musulmana eso? ¿Se hace eso en las sociedades musulmanas? Propios religiosos que dan su vida, ofrecen su vida para ayudar a los demás, tanto que hablan, inclusive hermandades que se dedicaban a ayudar a las prostitutas a salir de ese mundo. ¿De verdad? ¿Quién ha hecho eso? Lo único que demuestran estos progres es un odio acérrimo no solamente a la iglesia, que es la esposa de Cristo, a la iglesia católica, sino al mismo Cristo. Muchos dicen, no, es que yo creo en Cristo, Cristo fue un buen hombre, pero la iglesia... Escucha, no me intentes engañar a mí, no me vas a engañar con esas. Usted odia al mismo Cristo, igual que odia a su esposa, que es la iglesia. Y ya, bueno, ¿para qué hablarles de España, de la idea de España, verdad? Cuando Felipe II fue el primero en dar derechos a los indígenas, cuando España, con la controversia de Valladolid,
Fueron los primeros, incluidos el emperador Carlos, que se sentaron a hablar sobre lo que estaba pasando en América. Ya Isabel la Católica, su abuela, dio plenos derechos a los indios y se prohibió, por supuesto, su comercio, su esclavitud. Otra cosa es lo que hiciese la gente en su momento. Pero vamos, aquí sí que puedo decir yo que son casos aislados y no los atentados que tenemos en Europa. Estos sí que eran casos aislados. La obra que llevó a cabo España fue una obra magnífica. Fue una obra magnífica, fue una obra de liberación de esos pueblos indígenas, de evangelización, de llevarles la palabra de Cristo. Una cosa que no te va a decir una persona, un personajillo como la historiadora, supuesta historiadora que vi el otro día, es que los indios acudían en masa a bautizarse. Y no le ponían un mosquetón en la sien para que fuesen. Eso es totalmente falso, esto es totalmente mentira. ¿Entiendes? Un continente entero no acepta una fe a la fuerza. No. Los españoles fueron allí a llevar la liberación espiritual de los indios con el Evangelio. Y por mediación de su iglesia, que es medio de salvación. Por eso cuando vean tonterías de este tipo, oye, si tienen la oportunidad, hablen con esa gente. ¿Por qué llevas eso tatuado? ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes lo que representa? Pues simplemente es un engaño más del diablo. ¿Pero por qué lo llevas? Pregunté, ¿por qué? ¿Cuál es? No, es que esto es vikingo, esto representa... ¿No crees ni tú? No, es que yo soy pagano, como me he cruzado con mucha gente. ¿Pagano de qué? ¿Pagano nórdico? Es que de verdad es para echarse a reír. ¿Qué es lo que haces? ¿Vas a sacrificar? ¿Sacrificas personas en el bosque y se lo ofreces a Thor? ¿Qué es lo que haces para ser pagano? ¿A dónde vas? ¿Tallas un tótem de madera con barba, como Odín? ¿Qué es lo que haces para ser pagano? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. Es totalmente absurdo. Son modas que a Hollywood le interesa meter a la gente. Fin de la historia. Fin de la historia. Los que nos dominan les interesa una cosa, aparte de la confusión en general, pero hay una cosa por la que van y que no reciben, por supuesto, esos golpes otras religiones. Y es que quieren alejarnos de Jesucristo a toda costa. Cualquiera me puede hablar de cómo está la jerarquía de la iglesia hoy día y tengo que darle la razón. Pero es que la iglesia no es la jerarquía. La iglesia somos todos. Si de verdad una persona no ve progreso en la llegada del cristianismo a Europa y al mundo, y dice de que los paganos nórdicos eran muy guapos, eran hombres hechos y derechos, que las mujeres tenían sus derechos, totalmente falso. La mujer en las sociedades paganas era un cero a la izquierda. Era un cero a la izquierda. La única religión que le ha dado derechos a la mujer ha sido el cristianismo. Ha sido el catolicismo. Ténganlo muy en cuenta. Muchos se reirán, por supuesto. Muchos ignorantes se reirán, pero ahí tienen doctoras de la iglesia, santas. La mujer ha tenido siempre un papel fundamental. Han reinado en reinos, en naciones, gracias al cristianismo. Y dígame dónde. ¿Cuántos César de la antigua Roma habían mujeres? ¿Dónde? Muchos pueden decir. El lugar de la mujer está donde tiene que estar, y es en casa. Bueno, Dios nos ha dado un rol distinto a cada uno, tanto al hombre como a la mujer, y ni uno ni el otro es superior. Entonces, el lugar de la mujer está donde Dios quiera que esté. Entonces, ¿qué teníamos que haber hecho con Juana de Arco? ¿Qué tendrían que haber hecho con Isabel la Católica? ¿Qué tendrían que haber hecho con tantas y tantas? Pues miren, las sociedades paganas, bueno, aparte de su vida orgiástica, ¿no?, en la que vivían, ¿no?, totalmente depravada, degenerada, la vida del hombre no importaba nada. El único que vino a decir que matar por matar es pecado, y el único que vino a decir que el ojo por ojo queda abolido es Jesucristo. Con esto no estoy diciendo que no haya que ir a una guerra justa y santa por defender a nuestro país, a nuestra familia y sobre todo a la fe. ¿Entienden? Pero lo que sí estoy diciendo es que no puedes matar por matar, ni a tu enemigo en una guerra. Si tú derrotas a tu enemigo, haces prisioneros. El cristiano jamás puede acabar con la vida de esos prisioneros, jamás. Cosa que otros sí. El cristiano no puede violar.
Dirán, y es que no hay casos en la historia, pecado para él es. Pecado grave para él es y tendrá que rendir cuentas ante Dios. Pero nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos caballeros cristianos, tenemos que luchar. Pero por supuesto, al final entiendan que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todos son nuestro prójimo, estén equivocados o no. Y ahí debemos estar nosotros para decirles si están equivocados, por qué. Y nada, con esto ya termino. Quería simplemente pues hablar sobre este tema, que es un tema que a raíz de que vi la película de Sound of Freedom, una película que recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Si pueden ir a verla en sus cines mejor, mucho mejor para la recaudación. Y este es mi pequeño aporte que puedo hacer a esos grandes actores que participan en la película, a esos directores, productores, que desde luego han hecho un trabajo magnífico y que están destapando, pues por desgracia, lo que ocurre en nuestra sociedad, que qué casualidad, una sociedad cada vez más alejada de Cristo, el tráfico de niños, la esclavitud de los niños, y que no se habla en la película, pero por supuesto se deja entrever. Se trata sobre un tema en concreto, que es un caso real de un policía que se infiltró en una red de pederastia. Todo lo que ocurre en Hollywood y nuestras élites políticas es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué haría yo contra todo esto? La legítima defensa de la sociedad. Imagínense ustedes, la legítima defensa de la sociedad, que eso sí que es legítimo. Eso sí que es legítimo, por eso la Iglesia lo ha legitimado siempre. Con esa clase de basura, con esa gentuza, lo que habría que hacer. Así que la recomiendo encarecidamente. Y en fin, también como siempre intento animar a la gente en la medida de sus posibilidades a hablar con este tipo de gente, que por desgracia son muchos, ya que tienen influencia no solamente de las series, de la música, black metal, metal en general, toda esta música que al final te acerca más al diablo, y el diablo lo que quiere es captarte. A mucha gente quizá todavía le repugne la idea del diablo, entonces el diablo utiliza otros métodos, ¿no? Como son el paganismo y todas estas porquerías que ni la gente cree, en verdad, pero sí les gusta tatuarse esas cosas, llevar una vida que ellos creen vikinga, entre comillas. Por cierto, recordarles también un dato histórico: los vikingos se acabaron convirtiendo al catolicismo, se acabaron convirtiendo. Eso también es una realidad que no te va a sacar la serie de vikingos. Aquí Valhalla, que si no sé qué. Bueno, pues todos acabaron convirtiéndose, desde Harald, Canuto, Olaf, el Grande también, eran cristianos. Y él fue el que forzó a la sociedad nórdica, noruega, creo en este caso, a convertirse al cristianismo. Aunque nos dejen de perdedores en las series, el catolicismo acabó triunfando al final. Así que pues nada, quería resaltar también el triunfo de la sociedad cristiana, lo que fue la sociedad cristiana, que hoy por desgracia no existe, sobre el paganismo y sobre todas las falsas religiones. Les deseo que pasen un buen domingo, que Dios les bendiga, y no olviden nunca que debemos de aportar nuestro grano de arena para el reinado social de Jesucristo, para recuperar la sociedad cristiana. Y esto no simplemente se recupera con vídeos, con videomensajes, poniendo un mensaje, por ejemplo, en Telegram. Se recupera haciendo de nuestra vida una verdadera vida cristiana, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestras acciones que podemos hacer, que por desgracia hoy día son pocas. Y con la medida de nuestras posibilidades, unirnos. La unidad es necesaria. Por desgracia hoy día muchos cristianos tienen pájaros en la cabeza, muchos católicos tienen pájaros en la cabeza. Nos centramos en cosas que nosotros no podemos resolver, como el papado, como la situación que vive el alto clero de la Iglesia, y no el alto clero, todos. Debemos de hacer vídeos como estos para informar a la gente, debemos de hablar con la gente, debemos de actuar, pero no calentarnos la cabeza más allá, porque todo está en manos de Dios. Así que también quería decirles, antes de que se me olvide, que me gustaría hacer un vídeo la semana que viene sobre este país, la situación que vive con el funcionariado. Hoy día todos queremos ser funcionarios, hoy día todos queremos sacarnos unas oposiciones, mientras que estamos abandonando el campo, estamos abandonando la industria. Sobre todo eso me gustaría hablar la semana que viene. Así que Dios les bendiga y que pasen un buen domingo.